Si de pronto tienen alguna pregunta, bien pueda expresarse. Si, profe, por favor, se devuelve, con mucho gusto yo me devuelvo y todo. Bueno, muchachos, hoy vamos a ver, vamos a comenzar a grabar, primero que todo. Ya estoy grabando. Listo, vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a trabajar una pequeña liquidación y poco a poco le vamos subiendo la tonalidad a los temas del Excel avanzado. Vamos a abrir este archivo. Se lo acabo de enviar por el WhatsApp. Por favor, acá. Bueno, muchachos, entonces vamos a abrir este archivo. Vamos a abrir este archivo. Bueno, muchachos, acá tenemos unos pequeños recargos ya en una nómina. Y vamos a ver, y de pronto es a nivel de recoteris, porque este tema se ve en el Excel en intermedio, pero pues le vamos a dar un recoteris para comenzar el proceso ya de arranque del curso como tal. Vamos a ver en esta primera clase base de datos, ¿ya? Vamos a recordar un poquito de cómo se maneja una base de datos en Excel con las funciones buscar P y buscar H. También está actualmente buscar X. Pero pues, ¿qué sucede con buscar X? Buscar X está en las últimas versiones del Excel, el Excel 365, la Microsoft 365 o los que tengan Excel 2021, ¿ya? Entonces, son en estos Excel, en estas versiones, entonces podemos ver estas nuevas funciones, ¿ya? Hay nuevas funciones en Excel. Chicos, es muy bueno que de pronto usted se eche una ojeadita en internet porque el Excel está creciendo, ¿ya? Crece a pasos agigantados, ya usted ya se encuentra con nuevas funciones que trae y todo eso. No tiene que estar a la vanguardia de todo, es como todo, es como la parte contable, cada día se va modificando la parte contable, los que han estudiado contabilidad, ya, entonces es bueno que usted tenga acceso, aproveche el internet para que visualice ya lo nuevo que ha salido en Excel. Obviamente, pues yo les estaré dando algunos tips para que los tengan en cuenta.
En la base de datos que vamos a hacer, vamos a hablar el día de hoy de un tema que se llama buscar B. ¿Sí lo han escuchado hablar de ese tema? Sí, profe. Eso. Vamos a arrancar con él. Y no solamente cuando uno trabaja con buscar B, él tiene muchas ventajas en Excel, ¿ya? Entre ellas, comparar bases de datos que se necesitan en la parte laboral, ya que es el tema a seguir esta semana. ¿Ya? También lo vamos a utilizar para hacer inventarios también, que también lo vamos a utilizar. Entonces, la necesidad de buscar B y buscar H dentro de la base de datos es muy importante. Vamos a recordar, pues, si de pronto ya lo sabe, pues chéverísimo, pero pues algunas personas, si no se estudia, no se acuerdan. Entonces hay que recordarlo poco a poco para que usted no lo vaya a olvidar. Buscar B es una de las funciones ya que trae el Excel, que B significa vertical, búsquedas verticales, en las cuales me permite buscar dentro de una base de datos una serie de registros que usted tenga dentro de una tabla, ¿ya? Entonces, lo que él hace es imprimirle ya el dato que usted necesita dentro de la base de datos, ¿ya? Usted también puede manejar, buscar B por medio de macros, ¿ya? Que también se lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque es que mañana vamos a ver bases de datos con imágenes, ¿ya? Entonces, aprender a sacar imágenes por medio de búsquedas también. Entonces, eso es un tema que también nos genera una importancia de cómo se trabaja esta función dentro de su librería de trabajo. Entonces, vamos a comenzar identificando cómo es la estructura de buscar B. Entonces, cuando usted llama a buscar B, usted lo que hace es abrir paréntesis, ¿ya? Y él le va a preguntar a usted cuál va a ser el valor a buscar. Y siempre los valores a buscar, muchachos, siempre se hacen por cédulas, código, ¿ya? Entonces, para que lo tenga presente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer unas búsquedas por medio de esta base de datos, ¿ya? Y lo vamos a hacer por medio de cédulas. Bien. Entonces, acá el valor a buscar. Punto y coma. Dependiendo de la configuración del computador, si usted lo tiene en inglés, pues le va a trabajar con comas, ¿no? Si lo tiene, pues normalito para este lado, de esta región, entonces se trabajan con punto y coma, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente. Ha llegado ocasiones que se ha presentado las ocasiones que muchos computadores que tienen ustedes en la casa o en oficina son con una configuración inglesa. Entonces, cuando usted vaya a aplicar la fórmula, pues le va a generar que no reconoce el punto y coma cuando usted ejecuta la fórmula. Entonces, usted lo que hace es hágalo con la coma. Ya pues un pequeño recorderis para ese pequeño detalle. ¿Qué sigue ahora? Es el nombre de la base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos qué es una base de datos. Una base de datos es una tabla la cual está conformada por unos campos que están ubicados en la parte superior, que serían estos que están acá, y unos registros que serían estos que están acá, ¿ya? Estos son los registros o los datos que acompañan a los campos. Para que a usted le quede claro,
Los campos son los títulos que están ubicados en la parte superior y estos serían los registros de esos campos. Toda esta tabla es una base de datos, ¿ya? Toda esta tabla está conformada por una base de datos o una estructura de base de datos vertical, ¿ya? La cual, pues, usted la puede manejar de la siguiente manera. Ahora bien, importantísimo, el nombre que usted le va a dar a esta base de datos para que el sistema la reconozca ahorita que estemos ejecutando ya la función buscar B. Los pasos para generar el nombre de esta tabla o esta base de datos lo puede hacer de dos maneras, muchachos, fáciles, muy fáciles. La primera, pues, acá en el indicador de celdas, que sería este que está acá, le coloca usted el nombre de la tabla que está acá. En este caso, pues, le vamos a colocar, vamos a ver si ya existe, le vamos a colocar datos. Enter. Ya datos existe, o sea que vamos a ver, aprovechemos de una vez y recordemos en dónde se encuentran los nombres de la base de datos. Estos nombres usted se puede dirigir a fórmulas, ¿ya? Y acá hay una herramienta, muchachos, que se llama administrador de nombres. Esta que está acá. Yo le doy clic a esta herramienta y como pueden observar, en esta ventanita pueden encontrar todos los nombres de la base de datos que ya he creado. Para comenzar desde cero, lo que voy a hacer es eliminar toda esta base de datos para que podamos ver bien el ejercicio. Entonces, hay una opción acá que se llama eliminar. Usted lo que hace es seleccionar el nombre de la base de datos. Le damos a eliminar y entonces él me pregunta, confirma que desea eliminar el nombre. Sí, aceptar y así sucesivamente, ¿ya? Le vamos a aceptar. Listo. Y acá le vamos a aceptar. Listo, démosle cerrar para comenzar desde cero. Listo. Entonces, formas de seleccionar toda una base de datos y muchos consejos les doy con respecto a esa parte. Eliminemos esto que ahorita vamos a ver cómo se trabaja. ¿Qué sucede? Y es que acá, en esta base de datos, usted puede encontrar, usted la puede seleccionar de la siguiente manera. Voy a sacar mi teclado virtual. Si de pronto no llega a entender algo muy rápido, me dice, yo los espero. Todavía no hemos comenzado proceso, sino lo que estoy haciendo es explicando ya todo el proceso ya de la base de datos. ¿Ya? Entonces, listo. Este es mi teclado virtual para que usted también se apoye con el teclado. ¿Por qué? Porque a veces el mouse se le puede dañar en el computador. Y usted en la oficina, pues, usted tiene que ser proactivo, tiene que salir adelante, no quedarse atrás. Y lo que hace es apoyarse por medio del teclado. Yo le voy a enseñar algunos trucos para que usted también tenga el apoyo del teclado y no se case siempre con el mouse, ¿ya? Pues si usted está casado con el mouse, no debe ser lo que le pasan a algunas parejas de matrimonio. Algún día se daña. Entonces se le puede dañar el mouse y usted como fue dependiente total del mouse, entonces créame que va a pasar las penas y las maduras. Entonces aprenda a ser independiente del mouse y tenga apoyo por medio del teclado. Entonces, acá lo que yo le voy a decir es seleccionar toda la tabla por medio del teclado. El truco es el siguiente, es presionar control y la tecla E y observe que me selecciona toda la tabla o toda la base de datos que yo tengo acá, ¿ya? Entonces cerramos esta ventanita para poder trabajar.
Entonces, miren, ¿quién está ingresando? Listo. Muy bien. Entonces, listo. Ese es cómo se trabaja o la selección de la base de datos. ¿Ya? Control E. Ahora bien, ya tengo seleccionada toda mi base de datos. Ese es el primer paso, seleccionar toda la tabla. El segundo paso es darle el nombre a la tabla que vamos a trabajar o la matriz. Ese nombre usted lo puede hacer de dos maneras. Lo podemos hacer desde acá, desde el indicador de celdas, o sea, este que está acá. Este que está acá, usted puede colocar el nombre de la base de datos. Démosle borrar acá. Y el nombre le vamos a colocar datos. Démosle con mayúscula. Y presionemos Enter. Listo. Ya colocamos el nombre de la base de datos aquí en el indicador de las celdas. ¿Ya? Entonces, este es el nombre que usted le va a tener a la base de datos. ¿Cómo me puedo dar cuenta que esta tabla ya tiene un nombre? El otro paso a hacer es que usted vaya hasta la opción donde dice fórmulas acá y donde dice administrador de nombres aquí. ¿Ya? Pues acá observe que ya tiene esta base de datos creada. ¿El valor qué es? Todo lo referente a la tabla, ¿ya? Entonces, los campos y los registros, ¿ya? Entonces, eso es. Este es el nombre de la primera base de datos que vamos a crear. Démosle cerrar acá. Ya sabemos que ya existe esa base de datos. Entonces, a usted le va a preguntar, ya, le va a preguntar en el sistema. Acá pasemos a la hoja 3. ¿Cuál va a ser el nombre de la base de datos? ¿Ya? Ese es el segundo punto a hacer en la función. La matriz o la base de datos. Listo. Punto y coma. El indicador de columna en las tablas verticales. Pasemos a una tabla acá. Miren, muchachos, en Excel, y también lo vamos a ver cuando estamos viendo la función coincidir, la función índice, que siempre nos dice cuál va a ser el indicador de columnas o la posición de la columna. Las posiciones de las columnas en Excel comienzan siempre de izquierda hacia derecha, ¿ya? Y siempre comienzan con la primera columna, en este caso, sería la cédula, toda la columna de las cédulas que aparecen acá, en este caso sería la columna número 1, sería para esta base de datos. Para la segunda base de datos sería todos los nombres correspondientes a esa tabla, en este caso sería la número 2, y la número 3 sería donde están los cargos de los trabajadores, o sea, aquí, ¿ya? Ese sería la posición de la columna. Siempre téngala presente. Cuando usted esté relacionando bases de datos complejas y si usted no sabe manejar esto, créame que se va a pegar una enredada bastante difícil. Pero por eso lo recalco desde ahora. Siempre tenga presente ya en dónde está su posición de la columna, ya para poder
así genera el resultado. De lo contrario, le comienza a generar errores de fórmulas, ¿ya? Porque no tiene presente o no tiene claro cómo colocar las posiciones de la columna dentro de la fórmula de trabajo. Entonces, acá, volviendo a la sintaxis de trabajo, acá sería el indicador de columna. Punto y coma. Hay algo que se llama, que es coincidir o una coincidencia exacta. ¿Qué es una coincidencia exacta? Cuando se manejan bases de datos bastante grandes, bastante extensas, entonces las coincidencias exactas se manejan con el cero o utilizando la palabra falso. Ya acá dentro de la fórmula. ¿Para qué? Para que esas coincidencias de la información o el dato que usted vaya a imprimir en pantalla, pues sea una coincidencia, valga la redundancia exacta, que sea el nombre que usted o la cédula, el artículo o un valor que esté buscando dentro de la base de datos, pues sea exactamente ese dato que usted necesita, ¿ya? Entonces, para eso va a utilizar el cero al final o la palabra falso, ya como su merced lo quiera trabajar. Y cierra paréntesis. Listo. Esta es la sintaxis, cómo se maneja la fórmula. Ya es un recorder y yo creo que usted ya de pronto lo tiene presente porque ya lo pudo haber visto. Si no, pues acá lo está viendo en este momento. Vamos a hacer el primer ejemplo utilizando obviamente la parte del taller que estamos trabajando. Entonces vamos a comenzar a trabajar el taller. Lo que vamos a hacer ahora es relacionar las cédulas que ya tengo, de la siguiente manera. Vamos a utilizar una herramienta que se llama, vamos a seleccionarla acá todo, se llama lista desplegable. Una lista desplegable es aquella herramienta que, por ejemplo, este que dice general es una lista desplegable. Este que está acá es una lista desplegable. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le doy clic a este botoncito, me genera una serie de elementos, ¿ya? Los cuales voy a utilizar para hacer un evento, ¿ya? Por medio de una fórmula o por medio de una herramienta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, a crear una lista desplegable. Las listas desplegables se crean de la siguiente manera. Selecciono donde necesito la lista desplegable. Me voy a ubicar en datos y de una vez para que se vaya familiarizando con el tema, lo vamos a hacer por medio de una validación de datos que sería acá, este que está acá. Entonces acá le doy un clic, ¿ya? Y aquí hay una opción que se llama permitir. Aquí dice cualquier valor y acá se llama lista. Bien. Entonces me dice qué necesito en el origen. Estos son los campos. Vuelvo y repito de dónde saqué esto. Repitamos. Usted se va a ubicar en datos, acá en la parte superior, muchachos. Aquí en datos. Aquí en datos. Nos vamos a ubicar aquí en datos. Y en datos. Uy, se me desactivó. Hay algo acá que no está funcionando. Listo, ya vi.
En datos me voy a ubicar aquí donde dice validación de datos. Y acá le voy a dar un clic. En esta ventanita vamos a ubicar donde dice permitir la herramienta que se llama lista. Lista. Y acá le damos a aceptar. Listo. Pero me faltó algo. Me faltó algo. Entonces le damos lista. Y él me dice el origen. ¿Cuál sería el origen? El origen, muchachos, es generar todas las cédulas de ciudadanía. Estas que están acá. Entonces, en la tabla de la base de datos, ¿ya? Aquí está la base de datos mía. De esta tabla solo vamos a seleccionar las cédulas que tengo en esta tabla. Todas estas cédulas que están acá, las selecciono, ¿ya? Cuando ya las seleccione, obviamente, acá le va a activar un código donde le dice a usted que datos sería el nombre de esta hoja de trabajo y esta es la selección de todo el rango desde donde comienza desde la A2 hasta la A12, ¿ya? Y acá le damos a aceptar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le doy clic acá, observen que me aparece la cédula. Si yo le doy clic acá, puedo generar otra cédula que yo quiera, ¿ya? La cédula 106, ¿ya? Si yo quiero la cédula 108, ¿ya? Entonces, así sucesivamente. Entonces, usted selecciona la cédula que usted quiera. Ahora bien, vamos acá a esta celda. En esta celda comienzo a trabajar ya esta fórmula, ¿ya? Con la función buscar B, que son búsquedas verticales, les recuerdo. Entonces acá sería igual buscar B, abro paréntesis. El valor buscado, este que yo les hablaba acá. ¿Cuál sería el valor buscado acá? Entonces sería la cédula que aparece acá. Punto y coma. La matriz de la tabla. Entonces recordemos que en dónde está ubicado el nombre en la matriz de la tabla sería en la posición número 2 de la tabla, ¿ya? Aquí el 2. Perdón, el matriz de la tabla es el nombre de la tabla, qué pena. Entonces el nombre de la tabla sería datos. Así se llama la tabla, datos. Punto y coma, ahora sí la posición de la columna, ya el indicador de columna, en este caso sería el número 2, punto y coma, 0, la coincidencia exacta y cierro paréntesis. Entonces mire que acá me saca ya por medio del buscar B el nombre de este trabajador. En este caso él se llama Carlos. Pero si yo cambio la cédula acá, ya me coloca a Beatriz. Ya voy a arrastrarlo hasta acá. Si yo cambio esta cédula acá, a 111, me va a colocar a Pedro. Si yo coloco acá otra cédula, pues acá me va a colocar a Maritza. Así sucesivamente. Cada vez que usted cambie, ya, la primera celda, entonces le va a cambiar la función de buscar B. ¿Por qué? Porque es que acá en el valor buscado, precisamente este que está acá, es el que me enlaza
toda la base de datos en general. Por eso el cambio que usted genere desde acá, entonces se va a ir viendo afectado el resto de información que usted lo tenga relacionado con la tabla. Este es el capitán, este es el que manda todo el proceso de cambio del dato que usted necesita dentro de la base de datos, ¿ya? Por eso siempre se llama el valor buscado, ¿ya? Porque es lo que usted necesita hacer dentro de la base de datos. Como yo necesito a quién le corresponde a esta cédula, pues lo que me hace el sistema y me dice que esta cédula le corresponde a esta señora que se llama Beatriz, ¿ya? Entonces, si usted cambia la cédula, pues le va a decir a quién le pertenece esa cédula. Esa cédula le pertenece a la señora Milena, ¿ya? Y así sucesivamente. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Fue muy rápido. Cuénteme cómo se ha sentido en esta primera 15 minutos. Yo tengo una situación es que ahora se desconectó por completo, no sé qué pasó, un tramo de la explicación. Supongo yo era cuando estaba enlazando la primera tabla, entonces quedé como un poco perdida. ¿En qué parte? En esta parte. Ajá, sí señor. Y le quería preguntar si para de pronto, pues ya no está clase obviamente, pero si para la próxima pudiese ser posible que se trabajara con la plataforma de Meet, que era, pues es como más fácil y sin interrupciones, porque en esta Teams se corta mucho la comunicación, se oye bastante entrecortado y ahora se desconectó pues para mí la clase, no sé qué pasó. Bueno, sucede lo siguiente. Miren, muchachos, para todos. Y bueno bueno el tema y que lo tocas, que hay una persona esperando. ¿Qué sucede? Es que esta plataforma, yo pago licencia para esta plataforma. ¿Por qué? Las plataformas licenciadas me permiten grabar una clase. No tengo acceso ni al Meet ni al Zoom. ¿Por qué? Porque obviamente pues las licencias son un poco más costosas ya para mí, ya, porque la empresa como tal pues no va dentro del contrato. Ya lo que la empresa me dice es que yo debo trabajar con una plataforma que yo tenga. Eso es un gasto que yo genero por mi cuenta. Ya, o sea, yo tengo esta plataforma licenciada. Si yo me meto al Meet, ya sucede lo siguiente, pues hay que comprar obviamente la licencia. ¿Por qué? Porque es que la gratuita no me permite grabar la clase como lo estoy haciendo en este preciso momento. Es más, esta plataforma, si yo la descargo normal y no tiene licencia, entonces lo que hace es que no me permita grabar la clase. Tendría que utilizar otra plataforma externa para yo poder grabar mi clase, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les digo, chicos. Pues desafortunadamente, pues solo tengo licencia para esta plataforma, ¿ya? Para poder grabar la clase. Entonces, es eso, esa sería la respuesta que te doy. No, Ya, Diana, entonces, no sé, el señor Eliana, ¿usted qué me puede decir con vale. respecto a eso? No, tranquilo, pues si esa es tu herramienta de trabajo, pues no hay nada a discutir, ahí no puedo hacer nada. Es su forma para podernos igual brindar el material. No, lo que hago entonces será ver pronto la repetición y de alguna cosa, pues vuelvo y le escribo o algo así. Muchas gracias. Eso. Sí, sin embargo, a ver, lo que pasa es que yo el sábado voy a comenzar a trabajar en otra parte, o sea que gracias a Dios tendría 3 trabajitos.
Pero sí, en un tiempo, en un espacio, pues lo utilizamos en la clase, vemos, yo siempre hago un recorderis de la clase anterior, ¿ya? Los primeros 10 minuticos de la clase, de cada día, siempre hago un recorderis, qué fue lo que vimos en la clase anterior. Y por eso también vamos a tener el apoyo del video, de la clase también, para que pues si alguna duda, pues usted lo pueda devolver, lo pueda pausar y pueda salir de su duda. Pero de igual manera, si usted necesita que yo le repita, obviamente, los pasos en el proceso de la clase, créame que yo lo voy a hacer, yo no me voy a negarlo a hacer, ya porque yo sé que a algunos se le pudo haber bloqueado el computador, el internet se le pudo haber caído o el fluido eléctrico también se pudo haber afectado dentro de su residencia. Entonces, factores que yo he vivido en carne propia y sé que es eso y cuando uno está recibiendo una clase. Entonces, yo me pongo en zapatos de cada uno de ustedes, de mis estudiantes, y los comprendo y los entiendo. Entonces, no tenga miedo a preguntarme, ¿ya? Obviamente, ahorita lo que voy a hacer, y con mucho gusto lo voy a hacer, es volver a repetir ese pedacito ya para que lo tengas en cuenta y todo eso. Entonces, a eso voy, que si usted necesita, y para todos muchachos, que yo vuelva a repetir así como hizo su compañera, ya, exprese lo que no entienda para yo poder saber el interés y saber si de pronto no ha entendido el tema para podérselos aclarar. Entonces, obviamente, con mucho gusto yo te voy a volver a repetir. Chicos, tengan confianza en hablar, no les dé miedo porque usted de pronto esto lo va a necesitar en su parte laboral, ¿ya? Y acuérdese que se aprende una sola vez. Ya usted de pronto necesita algo de esto que yo le estoy enseñando, lo necesita en el trabajo y créame que si no tiene la persona que le ayude, porque a uno si no lo practica, créame que se le olvida, ¿ya? Si usted tiene buena memoria, pues usted se va a saber defender dentro del proceso de la empresa, pero si de pronto lo llegó a olvidar, pues entonces es la hora de hablar, ¿ya? Es la hora de decir, profe, por favor, se me fue, se me bloqueó el computador, por favor me vuelve y me repite, y obviamente yo con mucho gusto le repito. Entonces, Eliana, eso quiero es que lo sepa ya, que no se me vaya a aburrir, que no se me vaya a retirar, porque pues también puede ser que haya pasado por su mente el que yo no tenga un buen servicio y una buena atención al cliente. ¿Le parece? Sí, señor, tranquilo que no he pensado en eso. Ah, Muchas gracias. bueno, bueno, con mucho gusto. Entonces, hagámoslo de una vez. Vea, chicos, otra cosa que les iba a decir, como ya saben, y qué pena volverlo a repetir, es que como yo vengo de otra parte de trabajar, créanme que necesito un pequeño break y lo vamos a hacer a las 8, de 8 a 10 minuticos nada más, ¿ya? Un pequeño recesito de 10 minuticos y retornamos la clase, ¿listo? Y para todos también, para que lo sepan. Listo, entonces repitamos estos 10 minuticos y para continuar la clase. Entonces vean muchachos. Entonces acá vamos a volver a crear la base de datos. En un momentico, eso. Vamos a seleccionar acá. Ya sabemos que usted puede eliminar una base de datos acá muchachos, dándole clic en datos y nos vamos a dirigir hasta acá, hasta fórmulas que diga, fórmulas, discúlpeme. Y acá en administrador de nombres, buscamos la base de datos y le damos a eliminar. Listo, le damos a aceptar. Vamos a eliminar esa base de datos. Listo. Entonces, muchachos, ya sabemos que para seleccionar una base de datos, obviamente debe seleccionar la tabla. Y si lo hace por medio del teclado, presiona la tecla Control E, ¿ya? Vamos a generar un espacio acá.
¿Para qué? Entonces, acá presiono Control E, sacamos nuestro teclado virtual, chicos. Entonces, acá le doy Control E y selecciono toda mi tabla, mírela, ¿ya? Fácil. Chicos, ¿por qué? Y chévere que volví a repetir este tema. Genial, porque es que existen bases de datos grandes, grandísimas, muy grandes, con una gran cantidad de registros, superando más de 20.000 registros, ¿ya? Entonces, si usted lo hace por medio del mouse con una cantidad de registros, con el número que les acabo de decir, créame que no le va a alcanzar el tiempo de hacer sus actividades en el trabajo. Entonces, una manera rápida de seleccionar una base de datos muy grande, es que usted se ubique en cualquier parte de la tabla, y presione Control E para seleccionar toda la tabla. Fácil, en cuestiones de segundos ya tiene usted toda la tabla seleccionada. Entonces, yo lo hago, esta tabla es súper pequeñita, súper pequeñita, pero pues cuando es una tabla real grande, hágalo de esta manera, chicos, y verá que va a ganar bastante tiempo y le va a rendir en el tiempo de trabajo de realizar sus actividades diarias de trabajo. Sabiendo de esto, el otro paso a seguir es darle el nombre a esta tabla. Y yo les decía que para darle el nombre a esta tabla se pueden hacer de varias maneras. Se puede ir hasta acá, hasta el indicador de celdas, o sea, acá, y le puede borrar este nombrecito, este nombre no, este es la columna B4, qué pena, esta es la columna B4, acá lo borra y le coloca el nombre de la tabla, le coloca datos y le damos Enter, ¿listo? Cuando ya lo doy Enter, ya fijo que esta tabla ya tiene este nombre. ¿Cómo me puedo dar cuenta que esta tabla ya tiene un nombre? Es que usted vaya hasta fórmula, muchachos, acá, ya sabe, y nos vamos a ubicar donde dice administrador de nombres y acá ya puede ver el nombre de la tabla ya con sus registros y campos. Acuérdese que los campos están ubicados en la parte superior y los registros o los datos en la parte inferior que acompaña a cada uno de los campos. Y todo el conjunto de campos y registros se llama una base de datos. O sea que toda esta tabla es una base de datos. Toda esta tabla es una base de datos, ¿ya? Para que lo tenga presente en cuenta. Cuando ya tengo el nombre de la base de datos, pues ya me dirijo cómo voy a estructurar la fórmula dentro de mi cuadro principal, que sería este que está acá. Eliminemos esto que está acá y eliminemos esto que está acá para que podamos trabajar mejor. Entonces, vamos a eliminar aquí datos y aquí en validación de datos. Listo, le damos acá, borrar los datos. Le damos a aceptar. Borremos acá. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta primera fórmula, muchachos? Esta que está acá. ¿Ya? ¿Y qué significa cada uno de estos elementos que voy a trabajar? Entonces lo vamos a ir trabajando acá. Lo primero que vamos a hacer es llamar las cédulas de trabajo, ¿ya? Vamos a llamar a las cédulas de trabajo. Entonces, ay, me enredé, chicos. Acá. Listo. Entonces, acá, el valor buscado. Vamos acá. Vamos a llamar las cédulas. Para eso, vamos a llamar dos cédulas nada más. La vamos a hacer por la lista desplegables. ¿Y qué es una lista de desplegables? Es una herramienta que trae Excel, la cual le va a permitir a usted seleccionar un dato esto es una lista desplegable, donde están todas las fuentes o los tipos de letras que trae el Excel, el Word o el Access o el PowerPoint, el Publisher, bueno, todos los paquetes que trae el Office
siempre trae acá el tipo de letra ya. Y esto es una lista desplegable. ¿Por qué? Porque tiene un botoncito acá al lado derecho, como flechita hacia abajo, la cual le va a decir, dele clic en esta flecha para que pueda ver usted más información sobre más estilos de letras que trae el Excel. Entonces usted dice, perfecto, yo voy a trabajar con este tipo de letra, pero a lo que voy para que usted me entienda, ¿qué es una lista desplegable? Es esto que estoy haciendo acá, una serie de información ya que trae una herramienta. Bueno, y es lo que vamos a hacer acá, una lista desplegable. Entonces selecciono cómo va a ser la lista desplegable. Entonces acá le doy datos, ya le damos a avanzar. Qué pena. Datos, validación de datos, permitir lista acá. ¿Y cuál es el origen? El origen serían las cédulas como tal, ¿ya? Entonces vamos a ver. ¿Cuántos chicos? Hay 15. Uy, vamos subiendo. Ya hay 15 estudiantes acá. Bueno, me alegra eso. Listo. Entonces, faltan otros 15. Faltan 17 más. Entonces, acá, el origen serían las cédulas. Entonces, vengo hasta acá y selecciono las cédulas que yo tengo en esta tablita. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué significa esto, muchachos? Significa que aquí, sería el nombre de la hoja. Este es el nombre de esta hoja, o sea, esta que está acá. ¿Dónde está este listado? Y este sería el rango, ¿ya? Desde donde comienza A2 hasta A12, las cédulas de esa tablita. Desde A2 hasta A12. Eso es lo que significa ese código. Ahora bien, ¿ya? Entonces le damos a aceptar acá. Entonces usted viene acá y selecciona la cédula que usted necesite. Yo necesito la 102, la cédula. Vamos a ver a quién le pertenece esa cédula. Para saber a quién le pertenece, entonces yo comienzo a estructurar esta fórmula que me aparece acá, o sea, esta que está acá. Usted la estructura de la siguiente manera, muchachos. Entonces sería igual, buscar B, abro paréntesis, selecciono la celda que voy a buscar. Acá dice valor buscado, muchachos, vean. Yo puedo arrastrar esto hacia afuera, esto, un truquito. Valor buscado acá. Entonces, ¿cuál sería el valor buscado? Este, muchachos. Este siempre va a ser el valor buscado, sería ese que está ahí. ¿Ya? Ese sería el valor buscado. Este. Entonces, el valor buscado sería este que está acá. Entonces, lo coloco acá. Punto y coma. Viene la matriz de la tabla o el nombre de la tabla. Ya sabemos que la tabla se llama datos. Entonces, le coloco datos acá. Punto y coma. El indicador de columnas, ¿cuál sería? En este caso sería la 2. Y punto y coma, 0. Pero vamos a ver por qué el 2 y por qué el 0. Mire que esta cédula le corresponde a la señora Ana. Si yo le doy clic acá y cambio la cédula, mire que ya me cambia a Giovanni. Ya esta cédula ya le corresponde a Giovanni. Entonces, aquí, el indicador de columnas, ¿qué es, muchachos? El indicador de columnas es la posición que tiene cada campo dentro de la base de datos, ¿ya? Toda la columna correspondiente a ese campo. Por ejemplo, y siempre va a comenzar desde el 1 hasta los números 10 o hasta 10, 11, 12, me parece. Sí, hasta 12. Entonces, le va a decir usted ya cuál va a ser el indicador de columnas para esa base de datos. Y siempre va a comenzar, siempre, siempre, siempre desde la izquierda hacia la derecha, ¿ya? Comenzando desde el número 1, o sea que toda esta columna sería el 1.
Independiente en la posición donde esté la tabla, porque esta tabla yo la puedo colocar acá a este lado. Vamos a moverla de este lado, pero yo selecciono acá y la cojo desde el contorno con clic sostenido. Usted la puede arrastrar, mírela, fácil, y la puede mover al sitio que usted necesite. Entonces, independiente de donde se encuentre la tabla, ya siempre este va a ser el 1, este va a ser el 2, y en este caso este se va a hacer el 3. Dejémoslo donde estaba, ya para que usted no se vaya a perder. Listo, entonces seleccionamos toda la tabla y desde el contorno, pues con un truquito que les enseño, la pueden mover fácilmente, véala. Ya, aquí la podemos, eliminémoslo acá para que... Listo. Entonces, esto es las posiciones de los indicadores de columna. Entonces, como yo necesito el nombre del trabajador, por eso es que en la fórmula debo colocar el 2 acá, ¿ya? ¿Por qué el 2? Porque es donde se encuentran los nombres de los trabajadores. Y el 0, ¿por qué? Porque es una coincidencia exacta. ¿Por qué es una coincidencia exacta? Porque cuando tiene más de 1000, 2000 o 3000 datos o registros y cada vez que usted necesita generar más y más y más y más información, pues usted va a tener que siempre colocarle el 0 o falso para que esa coincidencia sea una posición exacta dentro de la base de datos. Chicos, vamos a descansar un momentico, ya vuelvo y vamos a realizar todo el proceso de esta tabla. ¿Cómo han sentido esta primera parte? Los escucho un momentico. Voy a parar de grabar un momentico. Voy muy rápido, ¿qué opinan? ¿Qué necesidades tienen? Por el momento todo bien, profe, aunque me volvió a ocurrir lo mismo y me sacó de la clase.